Buenas noches, estimados colegas, miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Radiología, colegas médicos de otras especialidades, particularmente de la especialidad de ortopedia y trauma, que se han enlazado esta noche con nosotros. Tenemos el agrado de presentarles a ustedes el inicio de una serie de charlas, de conferencias que van a tratar sobre imagenología en trauma óseo. Tenemos un programa para estas actividades que la va a detallar el secretario de la Sociedad Ecuatoriana de Radiología e Imágenes, el doctor Mario Rendón. Sí, buenas noches con todos, colegas médicos, colegas de formación y médicos afines a nuestra especialidad y especialmente ahora con la coordinación con los médicos traumatólogos. Realmente la sociedad ha hecho un esfuerzo grande para, en medio de esta pandemia, organizar un evento de trascendencia en lo que se refiere a trabajar con los médicos vía online, que es lo que realmente nos ha quedado y lo que se está haciendo a nivel mundial. Esta educación continua online a nivel de radiología, en estos 2 meses hemos enfocado sobre trauma óseo. Y la conferencia del martes, de hoy martes, versa sobre generalidades de fractura y luxación. El próximo martes 27 de octubre, o sea, el martes 27 de octubre tenemos la siguiente conferencia con lesiones traumáticas presentes en los niños. El 10 de noviembre, el siguiente, traumáticas de la columna cervical. Y la última conferencia, que es el día 24 de noviembre, serían lesiones traumáticas de la columna dorso-lumbar, especialmente sobre fracturas. Este esquema general lo vamos a ir promocionando previamente antes de cada martes. En este caso, de octubre, el doctor Villarruel va a exponer y el doctor Carlos Valle, como presidente de la institución, va a hacerle la oficial. Con ustedes, doctor Carlos. Bueno, realmente para mí es un motivo de agrado presentar al doctor Hugo Villarruel, a quien conozco ya aproximadamente 30 años. Los dos, yo un poquito antes y él casi ahí seguidamente. Hemos sido miembros de esta institución que nos ha albergado durante todo este tiempo, que es la Clínica Alcíbar. El doctor Hugo Villarruel es graduado de la Universidad de Guayaquil. Es el primer posgradista graduado en la carrera de traumatología y ortopedia del Hospital Alcíbar. Y actualmente es director de la escuela o de la cátedra de la especialidad de formación en ortopedia y traumatología en el Hospital Alcíbar. Son muchos años que hemos recorrido con el doctor y me reitero mi agrado de poderlo presentar. La experiencia de él en todo lo que es trauma óseo realmente es un ejemplo de perseverancia y de constante superación. Dejo con ustedes al doctor Hugo Villarruel, que nos hablará sobre generalidades de fracturas y luxaciones en esta primera conferencia de una serie de conferencias, como ya lo dijo el secretario de la sociedad, que se van a dar recuerden, segundo y cuarto martes de estos 2 meses de octubre y de noviembre. Con ustedes el doctor Hugo Villarruel. El micrófono para el doctor Villarruel. Doctor, perfecto. Ya está. Gracias. Sí, le agradezco al doctor Valle y a la Sociedad Ecuatoriana de Radiología por la invitación y hablar sobre un tema que nos apasiona a ambas especialidades, al ortopedista y al imagenólogo. Nuestra especialidad está muy ligada con la radiología, con los rayos X, con las radiografías, y está muy ligada desde
1945, cuando Röntgen descubrió los rayos X y nosotros pudimos ver por primera vez un caso de tuberculosis de cadera que solamente se le diagnosticaba clínicamente. Y tuvimos, después de ese descubrimiento, la oportunidad de ver las lesiones a través de una radiografía. Entonces, están muy ligadas nuestras especialidades y todos los días estamos al tanto de las radiografías, viendo las radiografías, y el motivo de la invitación que me hizo el doctor Valle fue dar una charla, dar unas charlas respecto a patología traumática y compaginar con ellos lo que ellos interpretan en la radiografía. Ellos también interpretan el trauma ortopédico. Nosotros también lo interpretamos y muchas veces no esperamos el informe del radiólogo en cuanto a radiografía. Si esperamos el informe o el criterio del radiólogo cuando son exámenes mucho más complejos de imágenes como la resonancia, la tomografía. Pero el día a día nuestro es ver radiografías, entonces muchas veces tenemos secuencias diferentes para interpretar, pero el objetivo básico es hablar un mismo idioma. Y en esta presentación vamos a ver básicamente muchas imágenes radiológicas y bueno, comencemos, vamos a compartir la pantalla. Vamos a hablar sobre las generalidades de fracturas y luxaciones. En traumatología y ortopedia, en cuestión de trauma esquelético, nosotros vemos frecuentemente muchas fracturas y luxaciones. Nuestro esqueleto está formado básicamente por 206 huesos y entre las funciones que tiene la función de sostén, la de movimiento, locomoción, movimiento, la de protección de órganos nobles como el cerebro, el corazón, los pulmones. También tiene función homeostásica ósea, interviene en el metabolismo del calcio y del fósforo, y también interviene en la producción de células sanguíneas. Existe un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. En esta ocasión, en esta charla, vamos a hablar sobre los traumatismos sobre el esqueleto apendicular. Para hablar del esqueleto apendicular, básicamente tenemos que verlo como una estructura osteoarticular rodeada de ligamentos y de músculos. Y en estructura osteoarticular, las extremidades inferiores que antiguamente nos servían para huir de ciertos animales que nos acechaban, huir al bosque y treparnos a los árboles, actualmente nos sirve básicamente para mantenernos en forma, para trotar, para correr, para realizar nuestras actividades diarias. Y las extremidades superiores, antes nos podíamos nosotros agarrar de los árboles, nuestra mano con la pinza y unido a nuestro cerebro, estos dos detalles, cerebro y mano, con eso dominamos el mundo. Y todas estas habilidades, antes nosotros nos defendíamos, antes hacíamos armas y atacábamos para conseguir nuestros alimentos. Ahora actualmente desarrollamos nuestras habilidades más manualmente haciendo deporte o haciendo arte. El arte es la combinación del cerebro con el trabajo manual y los cirujanos somos artistas. Entonces con nuestras manos desarrollamos habilidades, grandes habilidades, con nuestra mente y nuestra mano dominamos totalmente el mundo. Y muy importante en el esqueleto apendicular, estas estructuras. La estructura osteoarticular. Y hay que saber bastante, o hay que estar familiarizado mucho con la anatomía radiológica del esqueleto. Ahora, en esta oportunidad, nos toca hablar sobre el esqueleto apendicular y básicamente sobre los huesos largos.
Y debemos saber que los huesos largos están constituidos por dos extremos en donde se encuentran las epífisis y en la parte central está la diáfisis. Entre las dos estructuras, uniéndolos, está la metáfisis. En los niños tenemos el detalle que en los niños, entre la epífisis y la metáfisis, tenemos el cartílago de crecimiento o fisis. Nunca debemos olvidar eso en la estructura ósea del niño. Y la anatomía radiológica de una articulación, básicamente tenemos superficie articular rodeada de cartílago, dos superficies articulares que están rodeadas de cartílago y que están unidas por ligamentos y estabilizadas por músculos. En la rodilla, siendo una superficie de carga, se adiciona la cuestión de los amortiguadores, que son los meniscos, los amortiguadores de carga. Y en el niño hay también que tener el detalle del cartílago de crecimiento. En anatomía radiológica de los huesos largos, nosotros vamos a ver densidades. Si tomamos una radiografía al esqueleto apendicular en cualquiera de los huesos largos, nosotros vamos a ver diferentes densidades dadas por la intensidad del rayo que penetra. Entonces vemos intensidad o densidad de partes blandas alrededor del hueso, muy diferente a la densidad ósea. Incluso dentro de la misma densidad ósea vemos variaciones de densidades. Y podemos ver que la cortical, que la diáfisis está constituida por cortical, que es hueso compacto, tubular, y dentro de esa estructura tubular está contenida la médula ósea. Hacia los extremos, hacia la metáfisis y epífisis, la densidad ósea es diferente a la diáfisis, y básicamente en estos extremos de los huesos largos, la estructura ósea que predomina es el hueso esponjoso. Entonces, una densidad muy diferente a la del hueso compacto tubular. Entonces, tenemos densidad de partes blandas, tenemos densidad de hueso compacto y densidad de tejido esponjoso hacia las epífisis en un mismo hueso. Es importante estar al tanto y tener presente siempre la anatomía radiológica del esqueleto, tanto en el adulto como en el esqueleto. Entonces, es tan importante como saber la anatomía del esqueleto, también saber la anatomía radiológica y los detalles radiológicos del esqueleto en sus diferentes regiones, tanto en el adulto como en el niño. En trauma del esqueleto apendicular, nosotros tenemos ciertas consideraciones en cuanto a fracturas y luxaciones. Y en la presente charla nosotros vamos a ver que por trauma nosotros podemos tener fracturas y luxaciones. De las diferentes fracturas que podemos tener, nosotros podemos tener fracturas por trauma propiamente dicho en el esqueleto maduro y en el esqueleto inmaduro. Nosotros podemos tener fracturas patológicas, de origen patológico, fracturas por estrés, fracturas perimplantes, fracturas ocultas y últimamente descritas las fracturas atípicas. En luxaciones podemos tener luxaciones, subluxaciones o luxofractura, que es la asociación entre una luxación y una fractura. ¿Qué es una fractura? Si nosotros sabemos la anatomía radiológica de un hueso largo, nosotros siempre buscamos el contorno óseo o la silueta ósea. Y también en una radiografía nosotros vemos la silueta de partes blandas. En el contorno óseo nosotros seguimos el contorno y seguimos la anatomía del hueso. ¿Y qué definimos como una fractura? Como una solución de continuidad completa o incompleta en un hueso. Si aquí, por ejemplo, en esta tibia de un niño, porque tiene cartílago de crecimiento, seguimos la silueta ósea, vemos que aquí está interrumpida la continuidad ósea. Entonces, esta es una solución de continuidad
en un hueso que constituye una fractura. Y una fractura puede ser sin desplazamiento, que no altera la anatomía del hueso, o puede ser con un gran desplazamiento que está alterando, y es mucho más obvia ver la fractura. También podemos tener fracturas incompletas, generalmente en el niño por la elasticidad de su hueso, fractura solamente en una cortical que no llega a la cortical opuesta. Entonces, podemos tener fracturas completas sin desplazamiento, fracturas completas desplazadas y fracturas incompletas, especialmente en los niños. Aquí hay otros ejemplos de fracturas no desplazadas. Nosotros a simple vista podemos ver que aquí la silueta ósea de este hueso en un niño se interrumpe aquí en la cortical interna, pero acá aparentemente no llega a la cortical interna. Haciendo un zoom o un aumento a esto, sí llega a la cortical externa, entonces sí es una fractura completa que no está desplazada. Y muchas veces estas fracturas completas no desplazadas, o también las incompletas, son llamadas fisuras, como la fisura que se presenta en una estructura de cemento o en una roca, una fisura que no altera la anatomía. Entonces es válido el término fisura y poniendo fisura como que es una fractura completa o incompleta que no altera la anatomía del hueso. Entonces ya tenemos por ahí términos de fractura completa, fractura incompleta, fractura no desplazada y el término de fisura que también describe a una fractura. Que hay otros ejemplos de fracturas no desplazadas, en este caso parece que fuera completa, pero acá en esta proyección se ve que llega a la otra cortical, entonces esta es una fractura completa no desplazada que la podemos tildar como una fisura. La fractura puede estar muy desplazada siendo muy evidente la lesión. Cuando se trata de los extremos, de los huesos largos, en donde hay tejido esponjoso, la fractura no se aprecia como una pérdida de la solución de continuidad, sino que se aprecia como un hundimiento, como por ejemplo en esta rodilla un hundimiento en la meseta tibial. Los huesos, los cuerpos vertebrales constituidos por tejido esponjoso pueden estar aplastados, constituyendo esto una fractura por compresión axial. El calcáneo, que es una estructura ósea, constituida por estructura ósea esponjosa, y hueso de carga, por un traumatismo, por una compresión axial, puede comprimirse constituyendo una fractura por aplastamiento en un hueso esponjoso. Siempre que nosotros solicitemos una radiografía, la radiografía debe, en un hueso largo, la radiografía debe incluir los extremos, debe incluir dos articulaciones, o por lo menos una de las dos articulaciones para tener una referencia. Eso es muy importante en la radiografía. En los niños siempre hay que tener cuidado de no confundir la fisis o el cartílago de crecimiento como un trazo fracturario. Entonces ahí, lógicamente, hay que estar familiarizado con la anatomía radiológica de los niños y saber la aparición de los núcleos de osificación a nivel de los extremos de los huesos. Asimismo, en los extremos de los huesos, en donde aparecen núcleos de osificación en diferentes etapas del desarrollo del niño, también muchas veces las interpretaciones pueden ser erróneas o nos pueden confundir. Entonces es dable hacer radiografías comparativas para determinar una diferencia y diagnosticar un tipo de lesión, como en este caso que está a la derecha, una lesión de fisis, que interrumpe el cartílago y también parte de la metáfisis. El término luxación constituye o se conceptúa como la pérdida de la relación completa o parcial de una articulación. Entonces ahí vienen los términos, la pérdida de relación parcial es subluxación y la pérdida de relación completa es luxación.
Muchas veces en las luxaciones acromioclaviculares no se hace evidente la luxación o subluxación y hay que utilizar ciertas maniobras como la carga en ambas extremidades para poner de manifiesto una luxación acromioclavicular. En cambio, en la luxación glenohumeral, como en este caso, la luxación es muy evidente, la pérdida de relación total de las superficies articulares. Y hay que tener presente también en las luxaciones del hombro, en la anterior, que es la más frecuente, la proyección axial de escápula, que se la ha cogido como serie de trauma para ubicar o dar la nomenclatura al tipo de luxación. Hay luxación posterior o anterior, las más frecuentes, la anterior, y para determinar que es anterior podemos hacer el perfil de escápula y podemos ver que la cabeza está hacia la parte anterior. Y esta toma radiológica es muy importante para evitar la mortificación del paciente, porque uno generalmente puede hacer la axial de escápula y eso provoca mucho dolor en el paciente. Entonces, en el hospital se ha implementado la proyección axial de escápula para no mortificar al paciente y poder diagnosticar si es una luxación o confirmar que es una luxación anterior. Otra pérdida de la relación total de una articulación es esta luxación del codo, luxación posterior del codo. Y en columna cervical tenemos este desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre otro que está constituido por una luxación bifacetaria y como la columna cervical o el esqueleto axial protege a este nivel la médula espinal, este desplazamiento también provoca compresión sobre la médula y seguramente el paciente tiene un compromiso neurológico. Existen asociación de luxaciones y de fractura. Entonces, podemos ver este caso en donde aquí la glena está vacía y la cabeza del húmero está hacia anterior, pero notamos que la cabeza del húmero está fracturada y también hay fracturas a nivel de las tuberosidades. Entonces, esto constituye una luxación asociada con fractura. Esta es una luxofractura. También en el tobillo, por mecanismos de impacto del lado interno o un impacto directo en el lado externo por mecanismo directo, nosotros podemos tener la fractura del peroné y también la luxación de la articulación del tobillo, una lesión muy grave y frecuente, y ahora poco en un partido de eliminatoria, un jugador colombiano hubo una lesión de este tipo. Otra luxofractura es la luxación posterior de cadera. Aquí pérdida de relación de la articulación coxofemoral, pero también hay fragmentos óseos desprendidos o fracturados de la ceja acetabular. Este es otro ejemplo de una luxofractura. La cabeza humeral está fracturada, pero también tiene un fragmento de la tuberosidad mayor que está fracturado y este está en contacto o tiene la inserción del supraespinoso. Entonces esto constituye una luxofractura. La luxación y el músculo y la inserción tendinosa jala y fractura. Una fractura avulsión asociada a luxación. Otra luxofractura, fractura del peroné, del soporte externo, y también aquí hay una subluxación de la articulación del tobillo por rupturas ligamentarias. Las causas de fracturas, de luxaciones, las causas pueden ser por trauma directo, trauma o mecanismo directo, o puede ser por trauma o mecanismo indirecto. Por ejemplo, aquí este trauma directo puede provocar y caída sobre el hombro puede provocar una fractura de clavícula. Y este trauma indirecto, un apoyo palmar con el codo en hiperextensión dirigido hacia atrás puede provocar una luxación posterior de codo.
Trauma directo también es el impacto de un proyectil sobre el hueso, provocando una fractura conminuta. Acá también en esta zona distal del fémur, el impacto del proyectil provoca la fractura. Trauma indirecto puede ser en caso de luxación o luxofractura posterior de cadera, la cuestión del impacto de la rodilla en la cabina del vehículo, y la fuerza se dirige indirectamente hacia atrás, hacia la cadera, produciendo su luxación y también la fractura de la ceja acetabular. Un trauma indirecto también es la caída con apoyo palmar y se produce una fractura de coles, mecanismo muy frecuente en las personas, en las mujeres ancianas. Otro trauma directo es cuando uno enfurecido golpea la mesa o golpea la puerta y impacta directamente en la cabeza del quinto meta y se fractura el cuello. Y los términos de fractura patológica, fractura patológica es el término que le damos a una fractura producida en un hueso debilitado. Así como, por ejemplo, en este caso, un hueso debilitado es el hueso payético, un fémur payético, en donde las típicas fracturas son transversas, son incompletas y transversas. También un hueso debilitado, en este caso un fémur debilitado por una metástasis de un cáncer de mama hacia la diáfisis femoral. El mieloma múltiple, múltiples lesiones líticas que debilitan el hueso, y acá en el extremo superior una lisis mucho más grande debilitó totalmente y con un trauma mínimo o un movimiento de rotación mínima se fractura a nivel de la metáfisis. Fractura, ejemplos de fractura patológica es la fractura que se produce en este niño jugando con una caída de su propia altura, y se produce la fractura fácil porque es un hueso debilitado por un quiste óseo. Este caso de una paciente de 58 años de edad con tratamiento y diagnóstico y tratamiento de mieloma múltiple, tiene aquí una lisis provocada por el mieloma y ha provocado fractura a nivel trocantérico del fémur, y con un trauma de baja energía, una caída leve, o muchas veces un movimiento, caminando se fractura. Y fractura patológica también son las fracturas que nosotros vemos en pacientes añosas y osteoporóticas. La descalcificación provoca una fragilidad ósea a nivel de los extremos de los huesos largos, principalmente en el húmero, y también provoca fragilidad ósea en los cuerpos vertebrales, produciendo fracturas por compresión. Las fracturas por fatiga o por estrés son causadas por esfuerzos de tensión repetitivos sobre un hueso, generalmente haciendo ejercicio. Pues tenemos aquí una típica fractura por estrés en la tibia, una típica fractura por estrés a nivel de los metatarsianos. Y aquí este es el caso de una paciente de 18 años, aspirante naval y con ejercicios que provocan sobreesfuerzo en las extremidades. Y esta primera radiografía fue hecha porque tenía dolor a nivel del extremo superior del fémur, pero no se veía ninguna alteración. Después de 4 semanas, se hace evidente aquí a este nivel una fractura que es corroborada con la tomografía y con la resonancia. Entonces los traumas repetidos pueden provocar las fracturas por estrés. Y otros términos nuevos que han salido en fracturas son las fracturas periimplante, donde aquí tenemos un ejemplo típico, un paciente de 30 años de edad que tenía como antecedente que hace más de 2 años se le había colocado una placa y tornillo por una fractura a este nivel. Y luego, por jugando fútbol, sufre un trauma directo y presenta dolor súbito. Y al ver la radiografía vemos que la fractura antigua está consolidada, se mantiene la placa, la cual no fue retirada. Por eso se recomienda el retiro de los implantes al año
cuando ya la fractura esté consolidada. Pero aquí, por encima de la placa, se ha producido una fractura, y eso es debido a la diferencia de elasticidad entre la placa y el hueso. Nuestro hueso es elástico, la placa es rígida, entonces el cambio brusco de elasticidad a este nivel por el trauma provoca la fractura alrededor del implante. Entonces son las llamadas fracturas periimplantes. Este es otro caso, también un paciente varón de 29 años con una osteosíntesis de radio antigua y ya la fractura consolidada a ese nivel, pero por un trauma posterior tiene una fractura periimplante por debajo de la placa. Este es otro paciente de 33 años con una osteosíntesis de codo hace 8 años, no se retiraron los implantes después de consolidada la fractura, tuvo otro incidente traumático y la diferencia de elasticidad por encima de la placa provocó esta fractura. Entonces tenemos términos nuevos, aquí tenemos otros términos nuevos actualmente, son las fracturas ocultas. Entonces estas fracturas ocultas son las que están ocultas al estudio radiológico, pero clínicamente se manifiestan por dolor. Hay manifestación clínica de dolor, pero radiológicamente no se manifiesta, entonces están ocultas al estudio radiológico. Y son necesarios otros métodos de estudio como la tomografía o la resonancia, como en este caso la resonancia pone de evidencia esta fractura longitudinal intercondílea. Aquí tenemos otro caso de fractura oculta de un paciente varón de 40 años que sufre caída con apoyo palmar y presenta dolor a nivel de la tabaquera anatómica. El primer estudio, la AP normal de muñeca, no revela ninguna alteración en el escafoide, que es el hueso que mayormente se fractura y da sintomatología en la tabaquera anatómica. Hacemos proyección para escafoides con la desviación cubital debida y tampoco se evidencia. Como no se evidencia, hacemos uso de la tomografía, pero la tomografía tampoco nos revela, sale negativa de fractura, pero haciendo la resonancia ya no sale positiva. Entonces aquí se reveló una fractura oculta en los demás estudios en la resonancia. Entonces esto de las fracturas ocultas vamos a hablar en la próxima charla un poquito con más detalle. Y otro término que se adoptó ya a partir del 2013 son las fracturas atípicas por uso de bifosfonatos. Entonces, aquí tienen que ver mucho las pacientes mayores que están siendo tratadas por osteoporosis. Y en el consenso del 2013 se estudiaron estas fracturas y lo característico es que estas pacientes que están tomando bifosfonatos tienen corticales engrosadas y la fractura puede producirse a lo largo de toda la diáfisis. Y algo característico es el engrosamiento de las ambas corticales y también una reacción perióstica y endóstica que puede estar produciendo dolor y a la larga después produce una fractura transversa al inicio y que puede luego hacerse oblicua corta produciendo una espícula en el lado interno. Entonces, para estas fracturas en el consenso hay criterios mayores y menores, y se dice que para estudiar una fractura atípica que va a producirse a futuro, se necesitan 2 o 3 de estos criterios mayores. Y esta es una fractura atípica clásica producida por bifosfonato, en donde hay engrosamiento de las corticales, aquí un engrosamiento del periósteo o reacción perióstica, y puede haber también un engrosamiento a nivel del endósteo, a nivel del canal medular. Entonces, actualmente no se descubren las fracturas atípicas, sino que se las previene. Lo que se está haciendo actualmente es hacerle un pesquisaje y las personas que están tomando bifosfonatos y ya presentan estas características de corticales gruesas con una reacción perióstica y la manifestación frecuente de dolor a nivel del muslo,
hay que hacerle otros estudios, como por ejemplo este caso se hizo un estudio de tomografía y de resonancia. Y en la resonancia, aquí a este nivel, a nivel de este engrosamiento, hay hiperintensidad de señal. Entonces esta paciente luego fue para prevención, no vamos a esperar que se fracture. Por eso digo que actualmente se las pesquisa y se las previene, viendo todas estas características y sobre todo la manifestación dolorosa de la paciente se las enclavija precozmente, antes de que se fracture. Entonces ya no se las está viendo, sino que se las está previniendo, las fracturas atípicas. Y algo básico en nuestra charla son los tipos de fracturas y la lectura radiológica de una placa. Y los tipos de fracturas nos describen la lesión y son variados los tipos de fractura. Y nosotros hacemos uso de un algoritmo para lectura radiológica que está publicado en el libro que se llama Algoritmo del Trauma Ortopédico, publicado por el doctor Alcibar en el año 2001, y que aún tiene vigencia. Y este algoritmo es el algoritmo que se le hace estudiar a nuestros residentes para hablar un mismo idioma. En base a este algoritmo nosotros podemos ver una placa radiológica y haciendo el algoritmo de lectura podemos ver todo, podemos describir una radiografía y ir describiendo todos estos detalles, el sexo, la edad, la región que se ha tomado la radiografía, el lado, si es derecho o izquierdo, qué tipo de proyección, AP, lateral, oblicuo, diferentes proyecciones que se hagan. Y podemos ver si se trata de trauma que provoca fractura, podemos ver el hueso que se ha producido una fractura o la articulación que se ha producido una luxación. Entonces, si es una fractura en el hueso, podemos ver la localización, si es la diáfisis, si es la metáfisis o si es la epífisis. Y algo que se le agregó a este algoritmo, si es que la fractura tenía exposición, si era cerrada o si era expuesta. Y ya clasificando en sí a las fracturas, vamos a determinar el tipo, qué tipo es, de acuerdo al trazo de la fractura. Luego hacemos la relación de desplazamiento y la relación de los fragmentos entre sí, terminando con toda la descripción. Entonces, en la primera parte, ponemos como ejemplo esta placa radiológica del brazo izquierdo de esta paciente, aquí de sexo femenino. Siempre la identificación en las placas radiológicas está a la derecha, y ahí tenemos el nombre, la edad de la paciente, la fecha realizada. Y nosotros incluso solemos poner en imágenes, se suele poner el lado acá, para no perderse, identificar. Entonces, esta es una paciente femenina de 73 años de edad, con una radiografía de la región del brazo, en donde vemos una proyección antero-posterior, observando una fractura en la diáfisis humeral y haciendo la clasificación en cuanto a la exposición, es una fractura cerrada, no es expuesta sino cerrada. Entonces aquí llegamos a esta primera parte y dentro de los tipos de fracturas nosotros tenemos fracturas cerradas y fracturas expuestas. Entonces tenemos ya la descripción de la exposición, llegamos hasta aquí. Luego seguimos con la descripción del tipo de trazo. Los tipos de trazo, los tipos de fractura de acuerdo al trazo pueden ser transversa, oblicua, en espiral, con un tercer fragmento en mariposa, pueden ser segmentarias, con minutas por compresión, impactadas, fracturas avulsiones, fracturas luxaciones, fracturas en tallo verde y desprendimientos epifisiales. Entonces aquí tenemos ejemplos de los diferentes trazos de fracturas, una fractura transversa en diáfisis femoral, una fractura transversa en diáfisis tibial, fractura oblicua, una fractura oblicua corta en húmero, en diáfisis humeral, en diáfisis femoral, y fracturas espirales u oblicuas largas, en este caso en el húmero,
en este caso a nivel del fémur en un niño, otro caso en húmero, y en estas fracturas oblicuas, largas, con puntas y espículas óseas, hay que tener cuidado aquí, por referencia anatómica, el canal de torsión, el paso del nervio radial. Entonces, fractura de húmero siempre hay que asociarla a lesión del nervio radial. Eso es siempre para nuestros residentes. Ahora, fractura, otro tipo de fractura es la fractura con tercer fragmento o en ala de mariposa. Entonces, fracturas que uno la ve y dice, esta es una fractura inestable. Podemos tener fracturas segmentarias. Las fracturas segmentarias indican un trauma de alta energía y hay que tener cuidado aquí con los síndromes comportamentales. Y una fractura con minuta del hueso también indica un trauma de alta energía y hay que tener cuidado con los síndromes comportamentales a más de la fractura. Fracturas por compresión, entonces nosotros la tenemos en huesos esponjosos que soportan carga, como el calcáneo. Este es un paciente que cayó de determinada altura, 3, 4 metros, cayó de pie, se fracturó primero el calcáneo y también después por hiperflexión se fracturó, por compresión e hiperflexión se fracturó un cuerpo vertebral. Entonces tenemos ahí las fracturas por compresión en tejido esponjoso. También podemos tener fracturas impactadas, aquí es una fractura de la metáfisis está impactada en la epífisis humeral. Esto en pacientes añosas y mujeres osteoporóticas. Tenemos fracturas avulsiones, un movimiento brusco en el brazo puede provocar la avulsión por la inserción del supraespinoso. O podemos tener el caso que este húmero, esta cabeza humeral se luxó, hubo una luxación de la glena humeral y al desplazarse hacia adelante también aló el músculo y el tendón y la inserción en la tuberosidad mayor y produjo la fractura. Entonces, una luxofractura luego de reducir queda como una fractura avulsión de la tuberosidad mayor. Aquí tenemos una fractura avulsión de la inserción del ligamento colateral en la cabeza del peroné. Y esta lesión por un varo extremo está asociado también con una avulsión en la inserción de uno de los ligamentos cruzados. Entonces aquí hay lesiones óseas ligamentosas asociadas en una rodilla. Fractura luxación en esta luxación del tobillo y fractura del soporte externo del peroné. También una fractura, luxación, fractura del cúbito con luxación de la cabeza radial hacia adelante. Fracturas en tallo verde en los niños por la elasticidad, son fracturas incompletas, solamente fracturadas en un lado de la cortical y la otra intacta, elasticidad ósea en un niño. Eso vamos a ver en la próxima charla, bastantes fracturas de este tipo y vamos a ver el mecanismo. También podemos, en los diferentes tipos de fractura, tenemos las fracturas, desprendimiento epifisiario en los extremos de los huesos largos de los niños, en donde está la fisis aún abierta y dentro de esa fisis la capa más débil, la hipertrófica, permite que la fuerza actúe a ese nivel y haga un deslizamiento del cartílago, un movimiento del cartílago, y en este caso arrancando también un fragmento triangular en el extremo distal del radio, o este desplazamiento fisario puro a nivel del extremo distal del fémur. Entonces tenemos aquí en la descripción los diferentes tipos de trazo fracturario, tipos de fracturas de acuerdo al trazo fracturario. Luego podemos describir los tipos de fractura de acuerdo a si está desplazada o no y de acuerdo a la relación que guardan entre sí los fragmentos. También hablamos de tiempo de evolución de la lesión traumática, pueden ser dentro de las primeras 6 horas, pueden tener días o puede ser crónica de semanas o meses. Y los tipos de fractura, según los tipos de desplazamiento y la relación entre los fragmentos, pueden ser sin desplazamiento, desplazada, angulada y la cabalgada. Entonces, fractura sin desplazamiento, ya hemos visto algunos ejemplos. Aquí tenemos otro, una fractura sin desplazamiento que no altera la anatomía
de la tibia y una fractura obviamente desplazada y está, más desplazada, está cabalgada sobre sí misma. La relación entre los fragmentos, podemos tener fracturas que se angulan, fracturas anguladas, o podemos tener fracturas cabalgadas una sobre la otra. Entonces, en el algoritmo de lectura radiológica para los pacientes con fractura, entonces con este algoritmo nosotros podemos en secuencia coordinada describir la lesión que tiene cualquier paciente. Entonces, comenzamos con la identificación siempre aquí, siempre al lado derecho. Entonces, con la identificación nosotros decimos que es un paciente femenino de 73 años, una radiografía de la región del brazo izquierdo en proyección anteroposterior, y en esta proyección nosotros observamos una fractura en la diáfisis humeral cerrada de trazo, de acuerdo a estos tipos, de trazo oblicuo largo, que está desplazada y angulada. En la relación de los fragmentos está angulada. Hay un desplazamiento y una angulación. Y esta lesión tiene 8 horas de evolución de producida y fue provocada por un accidente de tránsito y aparentemente por un mecanismo directo con impacto lateral. Ella iba en el puesto del copiloto. Entonces, dentro del trauma y trauma que produce lesiones, luxaciones o fracturas, siempre nosotros debemos tener una manera ordenada de describir y siempre tener en mente eso, cómo describir y hablar un mismo idioma. Y este algoritmo que yo les traigo aquí, esto está publicado en el libro del hospital y sirve de guía para los residentes de información. Entonces, siempre que llega un paciente con una fractura, es la llamada por teléfono y la descripción del caso de acuerdo a este algoritmo. Entonces, yo me acuerdo cuando yo fui el primer residente de posgrado en la clínica y siempre me acuerdo que llamábamos al doctor Alcíbar y de acuerdo a esto describíamos por teléfono el caso. En ese tiempo no había las imágenes de WhatsApp. Entonces teníamos que hacer la descripción exacta de la fractura en base a este algoritmo. Entonces nosotros llamábamos por teléfono y le decíamos, doctor, tenemos una paciente femenina de 73 años y haciéndole la radiografía de la región del brazo izquierdo, en la proyección anteroposterior, en todas las proyecciones, encontramos que es una fractura oblicua de la diáfisis humeral. En el tercio medio es cerrada, de trazo oblicuo largo, está desplazada y angulada y tiene poco tiempo de evolución y fue provocada por un accidente de tránsito. Esa era la descripción que hacíamos por teléfono de la fractura. De ahí no teníamos el WhatsApp para mandarle las imágenes, pero la ventaja que el doctor Alcíbar vivía en el último piso de la torre, en el último piso, y nosotros teníamos que llevar la radiografía para que la vea y confirme el plan quirúrgico o el plan de tratamiento a realizar en ese momento como una emergencia. Entonces, es bueno tener estos algoritmos, estas descripciones a la mano, incluso tenerlas pegadas en la pared, como cuando hacemos la descripción de nuestros casos. Y para los radiólogos en formación, los residentes de radiología, también no está mal tener esto como esquema. Y vamos a hablar de consolidación ósea, un hueso que siempre se fractura, siempre cicatriza, siempre se repara por sí mismo. La naturaleza es tan sabia que se repara. Y siempre en una fractura, la historia natural es que se repare espontáneamente. Es el único órgano de nuestro cuerpo que se repara así por sí mismo. Si se fractura, si hay fractura, hay hematoma. El hematoma viene de la fractura misma del hueso que sangra y viene de las partes blandas que también sangran. Entonces forma un hematoma en forma de uso. Ese hematoma después a la semana se organiza y comienza a ser invadido por vasos, a granular y a ser invadido por cartílago, que posteriormente se calcifica produciendo la consolidación de la fractura. Entonces tenemos callo inmaduro y callo maduro posteriormente.
Entonces, siempre la fractura, la consolidación que se da haciendo una reducción o inmovilizando una fractura, siempre la consolidación que se da es en base a un hematoma. Es una consolidación secundaria a un hematoma. Por eso las fracturas tratadas conservadoramente con yeso, inmovilizadas, el callo óseo tiene esta forma, que es la forma del hematoma. Entonces, aquí vemos que una fractura tratada conservadoramente consolidó secundariamente a un hematoma, por eso tiene la forma de uso. Este es otro hematoma que consolidó y tiene forma de uso. Aquí una oblicua larga que también tiene su forma de uso por el hematoma que se produjo. Otra fractura oblicua larga que también consolidó, y las consolidaciones secundarias siempre tienen ese callo un poco exuberante dado por el hematoma. La diferencia cuando se hace consolidación primaria o directa, se hace este tipo de consolidación cuando nosotros abordamos la fractura y eliminamos el hematoma. Entonces no vamos a tener el callo en forma de uso, no vamos a tener un callo externo, sino que la consolidación va a ser directa o primaria. Directa va a decir, ponemos la placa, estabilizamos y hacemos compresión interfragmentaria. Entonces ahí está adosado osteocito con osteocito. Entonces no es mucho la brecha que debe de cubrir, como en este caso la brecha es grande, pero ya haciendo la osteosíntesis, la brecha ya casi no existe y la consolidación va a ser primaria y sin callo externo dado por el hematoma. Este es otro ejemplo de una fractura humeral estabilizada y consolidada, pero sin callo externo, una consolidación directa por compresión. Aquí tenemos algo intermedio, por ejemplo, una fractura en donde se ha hecho un enclavado intramedular percutáneo sin invadir el hematoma. Entonces se entró por los extremos, se estabilizó por el canal medular, intramedular la fractura y el hematoma se mantuvo y se produce la consolidación secundaria. Hay una estabilización, pero sin invasión del hematoma. Por lo tanto, se hace consolidación secundaria a este nivel. Igual es otro ejemplo, una fractura de húmero enclavijada percutánea con un clavo intramedular y luego la fractura en forma de uso. Entonces, esto es como un estado intermedio entre lo conservador y lo quirúrgico, ¿no? Es algo invasivo o mínimamente invasivo, pero conserva el hematoma, algo conservador. Entonces, no siempre es todo felicidad, no siempre logramos la consolidación de las fracturas y existen trastornos de consolidación. En los trastornos de consolidación tiene que ver mucho el tiempo de evolución y también tiene que ver el tiempo en el cual ese hueso, determinado hueso, consolida. Por ejemplo, la tibia consolida entre 3 a 6 meses. Entonces, los retardos de consolidación tienen características radiológicas. Este paciente tiene aproximadamente 2 a 3 meses y aún hay brecha fracturaria, hay poco callo externo que se ha producido, pero en consolidación retardada no hay esclerosis de los bordes, no hay. El canal medular está permeable. Entonces, por estos signos radiológicos, uno dice, esta es una consolidación retardada. Eso quiere decir que si le damos factores favorables, esa fractura aún puede consolidar. Y el otro extremo, cuando la fractura no pegó, la no unión o la llamada pseudoartrosis, tiene sus signos radiológicos. Aquí hay marcada esclerosis de los bordes fracturados. Los bordes los extremos de la fractura están redondeadas. Hay un extremo curvo y otro cóncavo. Y ahí está produciendo una pseudoarticulación. Por de ahí viene el nombre de pseudoartrosis. Y el canal medular está obturado. Entonces ese es el signo característico de esclerosis y el canal medular está obturado en los dos extremos. Y la brecha fracturaria, lógicamente, persiste y no hay callo óseo. Entonces, esta es una verdadera pseudoarticulación, una pseudoartrosis o una no unión de la fractura. Aquí la consolidación fracasó.
Y los sitios que más producen pseudoartrosis son las diáfisis humerales, la diáfisis del cúbito hacia la parte distal, el cuello del fémur, el escafoides, y también podemos ver mucha pseudoartrosis en la parte inferior de la tibia que es poco vascularizada. Podemos ver pseudoartrosis con placas, con estabilizaciones. Puede ser que la estabilización no fue suficientemente estable y rígida y permitió movimiento y la no unión, o puede ser que esta osteosíntesis se infectó y la infección también influye en la consolidación, en la no unión. Podemos tener pseudoartrosis con clavo cuando se ponen clavos percutáneos, pero estos clavos tienen sistema de dinamización que permiten la compresión axial, que es un estímulo favorable para que consolide. Pero aquí, en este caso, ya con casi 9, 10 meses de evolución de la primera cirugía, no se dinamizó el sistema, no hubo compresión axial y se produjo una pseudoartrosis. Este otro caso que ya tiene casi un año o más de un año, fractura de fémur bilateral, se hizo fijación percutánea, se dinamizó, pero a pesar de la dinamizada fue tardía y la consolidación no se dio. Aparentemente hay duda, está pegado, no está pegado. Aquí parece que sí, no se ve unión. Aquí parece que sí, de un lado parece que no. Entonces, estas fracturas en donde hay duda necesitan estudio de tomografía para determinar. En el estudio tomográfico de ambos fémures, en las dos proyecciones, se ve la no unión en esta fractura. Entonces, aparte de las imágenes radiológicas, siempre nos ayudamos de estos recursos de tomografía para ver con más precisión la falta de unión. Y siempre podemos tener en una extremidad y en una no unión acortamiento. Aquí, infelizmente, fueron los dos fémures fracturados y los dos fémures que no han consolidado, pero el de acá, el de hecho, consolidó con acortamiento. Y en la telemetría hay 3.4 centímetros de acortamiento. Entonces debemos estar familiarizados cuando diagnostiquemos pseudoartrosis, confirmarla con tomografía y también pedir estos estudios de telemetría, sobre todo cuando clínicamente se manifiesta un acortamiento en una de las extremidades. Y aquí vamos rápido ya para concluir. Las complicaciones asociadas de las fracturas, para hablar generalmente de esto. Nosotros podemos tener como complicaciones asociadas a la fractura, la necrosis isquémica, y necrosis isquémica por interrupción de la circulación. Y los sitios donde más se produce necrosis isquémica es cuello de fémur, tercio proximal del escafoide carpiano, cuerpo de astrágalo, en el semilunar, en el tercio inferior de la rótula. Y aquí tenemos este ejemplo de una fractura a nivel del cuello y cuerpo del astrágalo. El cuerpo se ha necrosado y ven la diferencia de densidad que existe en el cuerpo necrosado. Como complicaciones de las fracturas podemos tener consolidaciones viciosas con un tratamiento conservador mal llevado, en donde, por ejemplo, aquí en este caso se varizó el fémur, una consolidación, una mala consolidación o una consolidación viciosa. Podemos tener lesiones en los vasos sanguíneos, por ejemplo, en esta fractura expuesta que lesionó la clavícula y la hundió. Y al hundirla está lesionando la arteria y la vena subclavia, y también abajo tenemos el plexo braquial. Entonces tenemos lesiones asociadas a una fractura, como los vasos sanguíneos o los nervios. Lesión en vasos sanguíneos, por ejemplo, este impacto de proyectil que fracturó el fémur, pero a su paso también lesionó la arteria, y esta arteriografía lo hace evidente. Complicaciones en los vasos sanguíneos podemos tener como ejemplo esta luxación posterior de rodilla, y vemos la arteria elongada a este nivel, y está confirmada la lesión con esta arteriografía que se interrumpe a nivel de la flexura, a nivel de la articulación. Lesiones en vasos sanguíneos, por ejemplo en las fracturas supracondilias en los niños, el gran desplazamiento hace sospechar que puede estar lesionada no solamente la arteria, sino también el nervio mediano, y podemos tener como complicación las contracturas isquémicas de Wolman. Entonces hay que tener presente esto y sospecharlo y hacer los estudios complementarios habituales. Como lesiones asociadas podemos tener lesiones pulmonares en fracturas costales que producen un neumotórax
totalmente colapsado aquí el pulmón o puede producir un hemoneumo. Podemos tener lesiones vesicales en los traumas del anillo pélvico, traumas a nivel de la uretra, de la vejiga, y lógicamente la lesión de la médula espinal cuando se luxa la columna cervical. Y otra complicación puede ser la miositis osificante después de un trauma a nivel de extremidades e inmovilización, la artrosis postraumática, por el trauma se puede lesionar el cartílago o por el trauma la fractura queda incongruente a nivel articular y provoca el daño del cartílago a posterior produciendo la artrosis postraumática. Bueno, ahí nomás, muchas gracias. Hemos visto bastantes imágenes y a eso tenemos que habituarnos. Vamos con las preguntas, doctor Valle. El micrófono de... Gracias. Pasamos al segmento de preguntas. En primer lugar, agradecerle al doctor Hugo Villarruel por su excelente conferencia. En realidad, es muy necesario que este tipo de charlas se den, no solamente la resonancia magnética, el PET o la tomografía computada, sino estas cosas que incluso en los posgrados de imágenes se escapan, es decir, no se enseñan. No solamente aquí en el país, en muchos sitios de diferentes partes del mundo se enseña tomografía, se enseña resonancia, se enseña PET y no se enseña radiografía en general, no solamente la traumatológica, sino que se olvidaron de la radiografía de tórax, se olvidaron de la radiografía de abdomen, y hay muchas cosas que radiográficamente son determinantes y sin embargo no se las enseña. Yo creo que el doctor Villarruel ha llenado y ha superado las expectativas y el objetivo de esta primera sesión. Si hay preguntas, pues entonces tenemos aquí al doctor Villarruel para que pueda contestarnos cualquier inquietud que tengan los colegas que están enlazados para esta conferencia. Sí, buenas noches. Doctor Villarruel, qué gusto verlo a los tiempos. Buenas noches. Buenas noches, doctor Cajías lo saluda. Ahí comenzando a hacer traumatología en el Hospital Bernaza, en la sala San Jacinto. A los tiempos que lo veo y qué gusto. Y a todos los colegas que están acá presentes. Primero felicitarlo por esta brillante exposición. La verdad que con términos nuevos y una actualización de estos traumas a nivel del esqueleto appendicular, pues que son muy frecuentes en nuestro medio, ¿ya? La pregunta es, ¿qué posibilidades hay después de una consolidación secundaria, el tercio medio de húmero, de fémur, después que se formó el callo, qué posibilidades hay que de un traumatismo en la misma zona, en el mismo hueso, se pueda refracturar ese callo? ¿Qué posibilidades habría o no se presentaría? Esos casos nosotros lo hemos tenido en niños. En niños la consolidación es muy rápida. Por ejemplo, en 4 semanas ya están una fractura del cúbito y radio, ya está consolidada. Y hemos hecho tratamiento conservador, porque la fractura no fue muy desplazada, necesitó poca reducción. Al mes o a las 5 semanas ya está con el callo externo, con el callo en forma de uso, provocado por la consolidación secundaria al hematoma. Y ese callo todavía a las 5 semanas es blando. E incluso llegando a las 8 semanas, 10 semanas, todavía permanece blando. El callo sigue blando, sigue calcificándose en el transcurso del tiempo. Y los niños, lógicamente, que son inquietos, sufren nuevamente caídas y nuevamente se vuelven a refracturar. Incluso tuvimos un caso de un niño que se fracturó y se mantuvo así por un tiempo y luego en el control radiológico, en el control en la visita a los 2 meses, o 2 meses y medio vino, pero con deformidad. Entonces hubo necesidad de volver a refracturar el callo porque ya se refracturó y quedó en esa posición y consolidó así. Pero el callo todavía blando puede ser tributario de manipularlo. Y se lo puede manipular manualmente en buena hora.
muchas veces ya vienen más duros, con más tiempo, y aquí yo me acuerdo siempre en el Bernaza. Yo estuve inicialmente al inicio de mi especialidad 4 años en el Bernaza, y me acuerdo que en el Bernaza para estas fracturas inveteradas muchas veces las de Coles usábamos el llamado Beller, que era como una letra F, en donde se metía ahí la extremidad y se la palanqueaba para provocar la refractura e inmovilizar. Me acuerdo bastante al doctor Revelo que utilizaba este aparato. Y últimamente en la clínica recibiendo estos casos, ya con callo duro y con una consolidación, una mala posición, muy angulado hacia la parte distal del radio, al manipular estaba muy dura. Entonces ahí lo que hacemos es por el dorso, perforaciones con un clavo, unas 2, 3, 4 perforaciones en el dorso. Entonces debilitamos el tallo a ese nivel y podemos refracturar y volver a inmovilizar. O si es que tenemos a la mano, podemos poner clavijas cruzadas para estabilizar la metáfisis de ese nivel. Entonces eso es lo que recuerdo del Bernaza y lo que hacemos ahora en estos casos que sí se nos ha presentado fracturas o refracturas a nivel del mismo foco fractural. Es frecuente, sobre todo en los niños inquietos. Los niños hay que Gracias, doctor. mejorar. Gracias. Yo Una podría preguntar algo. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por su exposición y felicitaciones de parte de la Sociedad Ecuatoriana de Radiología. Tenemos en el chat una consulta del usuario Alex Villalta Herrera. Si habría forma de revisar el esquema de telemetría. Bueno, yo no soy experto en telemetría, decirlo es el doctor Valle, pero la cuestión que yo me acuerdo antiguamente hacíamos el farril para la medición y determinar dismetrías en las extremidades inferiores. Ahora actualmente hacemos la telemetría mucho más preciso y mucho más fiable para la medición por el medio digital. Entonces, telemetría es una radiografía grande de todas las extremidades inferiores, desde la cadera o de la pelvis hasta los pies. Una gran radiografía. Y con eso podemos hacer mediciones. Se la puede hacer tomográficamente, pero mucho más precisa es por radiografía, la telemetría. No sé, doctor Valle, usted qué diga, yo no soy el experto. No, nada más que acotar, doctor. Está muy bien lo expuesto en cuanto a la telemetría. Muchas gracias. La usuaria Gabriela Lamilla. Doctor, buenas noches. Excelente tema. En fracturas ocultas, cuando no se cuenta con más imágenes que RX y no se logra visualizar la RX, la FX, ¿se podría tratar como tal guiándose por la clínica? Sí se puede. La cuestión es que la fractura oculta no se la ve en la radiografía simple, pero duele. Clínicamente se hace manifiesto, puede haber dolor intenso y no puede caminar. Por ejemplo, en esta paciente que vimos la fractura oculta por resonancia, la vimos, estaba en la mitad dividiendo los cóndilos, con el apoyo lógicamente dolía. Entonces, una fractura oculta clínicamente duele. Un trauma que provoca dolor en una extremidad, en una región, y que está negativa a la rayos X, es imprescindible hacer otro estudio para encontrar esa fractura. Puede ser tomografía o resonancia. Si no disponemos, podemos tratarla inmovilizando. Está bien. O busquemos lo mejor, busquemos la fractura. Entonces la podemos derivar al centro que tenga tomografía o al centro que tenga resonancia para diagnosticarla correctamente. También es importante diagnosticarla para saber, por ejemplo, estas lesiones en rodilla provocan mucho dolor y producen fracturas, pero también en la rodilla podemos tener problemas de meniscos, problemas de ligamentos y
si es imprescindible un examen mucho más avanzado para no solamente diagnosticar fracturas, sino para descartar otras lesiones ligamentarias o meniscales, sobre todo alrededor de la rodilla. Y siendo las fracturas ocultas mucho más frecuentes en la rodilla, hay que hacerlo. Y algo muy frecuente que nosotros tenemos siempre en nuestro hospital ahora con la apertura del SOAC, siempre recibimos pacientes de SOAC y siempre el paciente SOAC es un accidente de moto, un motociclista, en donde está expuesto al trauma y generalmente son sus piernas y sus rodillas los expuestos. Y siempre estas lesiones, además de fracturas ocultas, provocan lesiones ligamentarias de rodilla. Y algo que tenemos en cuenta ahora, actualmente, son las lesiones de la esquina ligamentarias de la esquina posterolateral, que las descubrimos, las buscamos ahora. Antes las ignorábamos, pero ahora las buscamos. Y en cualquier paciente con trauma de rodilla también las buscamos. Entonces es imprescindible complementar el estudio, a más de búsqueda de fracturas ocultas en la rodilla, también buscar lesiones ligamentarias de importancia en la rodilla. Muchas gracias, doctor. En el chat no tenemos más consultas. Si alguien, sí, de la doctora Silvia Culacay. Buenas noches, doctor. Excelente charla. Una consulta. Las lesiones en metáfisis en los niños menores de 10 años, ¿a partir de cuántos milímetros se sugiere de que se trate de una fractura, ya que en los niños hay una separación normal, tanto en sentido AP como en transversal? Lesiones de metástasis en niños menores de 10 años. Bueno, es raro ver lesiones de metástasis. Lesiones en metáfisis. A ver, déjenme leer el programa. Lesiones en metáfisis en niños menores de 10 años. Bueno, las fracturas fisarias en los niños, que involucran también parte de la metáfisis, tienen sus consideraciones por región. Y en la próxima charla vamos a hacer consideraciones por región y ciertos tips que tenemos para buscarlas y para tratarlas sobre todo. Entonces, importante las lesiones en los niños, metafisarias y fisarias, es el desplazamiento, es encontrar la estabilidad. Las lesiones estables simplemente se inmovilizan o se fijan percutáneamente. Las inestables pueden ser tributarias de algún tratamiento quirúrgico, mínimo invasivo o invasivo. Pero los desplazamientos mayores, en el codo sobre todo, mayores a 2, a 3 o 4 milímetros, pueden ser tributarios ya de intervención quirúrgica abierta, invasiva. Este tema sí es un poquito medio complejo y siempre se lo separa por regiones, porque cada región tiene su manera de accionar o su manejo propio. Entonces, en la próxima charla vamos a tratar sobre esto. Y lo prefiero hacer por regiones. Muchas gracias, doctor. Creo que no tenemos más consultas de parte de los asistentes. Doctor Carlos Valle, doctor Rendón, no sé si desean acotar algo más, mencionar sobre la siguiente charla. Dejo a consideración. Le cedo la palabra al doctor Mario Rendón para que dé las indicaciones sobre la próxima charla. De mi parte, reitero mi agradecimiento al doctor Villarroel y también a los participantes en esta primera charla. Y el doctor Mario Rendón va a dar los detalles finales y va a cerrar la sesión. Sí. Un reconocimiento especial al doctor Villarroel por su excelente exposición, y realmente la Sociedad Ecuatoriana de Radiología quiere continuar con estos programas, y les recuerdo que el próximo 27 de noviembre se continúa con la serie de conferencias y el expositor será el mismo doctor Villarroel. Entonces esperamos que ustedes
entren a la página web de la sociedad, porque la información está siempre al alcance de todos. Y a su vez, pedimos a los médicos, especialmente los médicos jóvenes, tanto el radiólogo como traumatólogos y afines, se motiven a participar, ya que de una u otra manera estas conferencias son de formación académica, como siempre ha sido el entusiasmo de la directiva, especialmente del doctor Carlos Valle, de que este tipo de eventos sean para formarnos los radiólogos y llevar los conocimientos a las otras especialidades afines. Así que estén pendientes el próximo 27 de octubre, para hacerles llegar por internet en las diferentes modalidades la invitación respectiva con los links que pueden abrirlos sin ningún costo. Muchas gracias a nombre de la sociedad y no me queda más que esperarlos a la próxima visita a estas conferencias online. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rendón, doctor Villarroel, doctor Carlos Valle. Muchas gracias a todos los asistentes de parte de la Sociedad Ecuatoriana de Radiología. Tenemos unas felicitaciones de parte del usuario Cristina Vallejo. Buenas noches con todos y saludos cordiales. Solo deseo expresar mis felicitaciones al expositor y a la sociedad encargada de este excelente proyecto de capacitación y muchas gracias por la excelente charla de hoy. Para el próximo martes 27 de octubre, el link y el password para ingresar a la siguiente charla es exactamente el mismo. Por favor, para que puedan guardar este link y el password y nos conectaremos por esta misma vía. La sala de espera y la charla se habilitará 8:30 p.m. el próximo martes 27 de octubre con la charla del doctor Hugo Villarroel, lesiones traumáticas en los niños. De parte de la Sociedad Ecuatoriana de Radiología, agradecemos al expositor, a los miembros de la sociedad y a todos los asistentes, deseándoles una excelente noche.